Bendiciones en el nombre de Jesús. Te saluda aquí tu hermano y servidor en Cristo, Rafael Díaz, predicador católico y misionero. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los protestantes hablar del supuesto rapto? ¿Qué es esto del rapto? Según ellos, es una venida secreta, invisible, mentira. La venida de Cristo, Apocalipsis 1:7, será acompañada de nubes y todo ojo le verá, o sea que será visible. Nadie la podrá ignorar, todo ojo le verá. Así que esa supuesta venida secreta, invisible, es mentira. ¿Qué más usan para hablar sobre el rapto? Será antes de la gran tribulación. O sea que los elegidos de Dios serán arrebatados entre las nubes, llevados con el Señor, y los que queden aquí en la tierra serán castigados. Y según ellos, los católicos son los que van a quedar aquí en la tierra, porque según ellos, ellos son los elegidos y los que serán arrebatados entre las nubes. ¿Es entonces cierto esto del rapto? Por supuesto que no. Esto es una enseñanza diabólica antibíblica que nace en el siglo XVIII, acaba de comenzar. ¿Y cómo es que comenzó? Un hombre llamado Paul, autor del libro The Rapture Trap, nos lo explica perfectamente bien. Un hombre llamado Increase Matter en el siglo XVIII escribe sobre cristianos siendo arrebatados por los aires antes de que el mundo sea consumido por el fuego del juicio divino. Después de él vienen otros autores, escriben cosas similares y hoy tenemos lo que conocemos como el rapto. Enseñanza diabólica antibíblica que nace en el siglo XVIII. ¿Qué son algunos textos que usan los protestantes para engañar a la gente con esto del rapto? El que más usan, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 15 al 17. ¿Qué dice la Escritura? Os decimos esto como palabra del Señor, nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El mismo Señor bajará del cielo con clamor, acompañado de una voz de arcángel y del sonido de la trompeta de Dios. Entonces los que murieron siendo creyentes en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Y es ahí donde dice el protestante, allí está el rapto. Mentira, San Pablo no está hablando aquí de ningún rapto. San Pablo aquí está hablando del fin del mundo. Cuando sea la venida del Señor, dice Pablo, hay solamente dos venidas. La que ya sucedió, Cristo viene, nace a través de María, y la que estamos esperando. Hay solamente dos, no hay tres. San Pablo está hablando aquí del fin del mundo, no de ningún rapto. Por eso dice San Pablo, estaremos siempre con el Señor. ¿Qué es otro texto que usan? Mateo capítulo 24, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Habrá dos mujeres moliendo el molino, una será tomada y la otra dejada. Y dicen ellos que ahí está hablando del rapto. No seas ignorante, protestante. Lee el contexto. Hay que leer el contexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto para inventarte la Biblia como a ti te venga en gana. Si leemos el versículo 37, mira lo que dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando del fin del mundo aquí también. No está hablando de tres venidas. Está hablando de la última venida, la segunda venida. Aquí está hablando del fin del mundo. No te dejes engañar, católico. Otros te van a decir, bueno, pero es que el arrebatamiento será para nosotros los elegidos. Ustedes se van a quedar en la tierra a sufrir tribulación. Mentira. ¿Qué dice Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30? Nos habla de la cizaña y el trigo. El buen hombre siembra trigo en el campo. Por la noche viene el enemigo y siembra cizaña. Y cuando despiertan, los ayudantes del buen hombre le dicen, tú sembraste trigo, pero hay cizaña. Esto lo hizo un enemigo. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? No, porque pueden arrancar el trigo. Mejor déjenlo así hasta el final, hasta la cosecha. Allí arrancamos la cizaña del trigo y la cizaña la aventamos al fuego. ¿Quién representa el buen hombre? Jesús. El trigo, nosotros, los elegidos de Dios. ¿Quién representa el campo? La iglesia. ¿Quién es ese enemigo? Satanás. La cizaña, los enemigos de Dios. ¿Qué representa la cosecha? El fin del mundo. Y es allí cuando se separa la cizaña del trigo y la cizaña va al fuego. En ninguna parte dice Jesús, no, mejor voy a arrancar el trigo, véngase para acá el trigo y que se quede la cizaña allí a sufrir. No dice eso.
No hay 3 venidas, solamente son 2 venidas, bíblicamente. No te dejes engañar, católico. Eso del rapto es una mentira. Y lo usan más que nada para asustar a la gente. ¿Por qué? Porque según los protestantes, solo mi iglesia se va en el rapto. Si tú te vas de aquí, te vas a quedar aquí. No te va a llevar el Señor. Solamente lo usan para meterte miedo y para que te quedes ahí con ellos, para que te sigan robando el diezmo. No te dejes engañar, católico. El rapto es una enseñanza diabólica. Jamás San Pablo, Jesucristo, ninguno de los apóstoles enseñaron sobre el rapto. Es más, ni los primeros protestantes, Martín Lutero, Juan Calvino, nunca hablaron del rapto. Esto comenzó en el siglo XVIII. No te dejes engañar, católico. Estamos en la iglesia verdadera. Hay solamente 2 venidas y estamos esperando la segunda venida de Cristo. Sigue adelante en esto que es la defensa de la fe y no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Y muchas, pero muchas bendiciones para ti. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, mi nombre es Dani Córdoba. Soy cristiano evangélico. Y bueno, pues, ¿por qué soy cristiano? Bueno, simplemente porque seguimos a Cristo. Y evangélico porque predicamos el evangelio. ¿Y dónde se encuentra el evangelio? Bueno, el evangelio se encuentra contenido en lo que son los 4 libros evangélicos y el resto de los libros en el Nuevo Testamento. Y en esta hora vamos a poner en evidencia a Rafael Díaz. Rafael Díaz dice que la enseñanza del rapto es una enseñanza diabólica y antibíblica. ¿Sí? Dice que nosotros hablamos de un rapto secreto. Y él habla de lo que dice en Apocalipsis. Vamos a ver qué es lo que él dice de Apocalipsis, porque también da un versículo fuera de contexto. Y bueno, ustedes ya oyeron lo que es hacer una cita de un texto fuera de contexto. ¿Para hacer un qué? Un pretexto. Bueno, pues vamos aquí a ver de qué manera él hace un pretexto para no enseñar la verdad. Y es importante para nosotros, importante para nosotros entender a qué se quiso referir Rafael Díaz vamos a ver. Bueno, mejor lo busco en mi Biblia. En Apocalipsis capítulo 1, fíjese bien lo que él acaba de decir en cuanto a esta lectura, en cuanto a lo que él afirma. Dice aquí en Apocalipsis 1, versículo 7, este versículo, diciendo que la venida del Señor va a ser visible a todos, pero a quienes, especialmente a quienes. Fíjense bien lo que dice aquí. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Sí? Entonces, no lo leyó completo. Rafaelito Díaz lee los versículos completos y lee antes del contexto y después del contexto, para que no hagas un pretexto. Entonces dice aquí, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿A quiénes le van a ver? Los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Por qué van a hacer lamentación? Recuerde que el libro de Apocalipsis es el libro de la profecía de los tiempos finales. Y le van a ver a aquellos que se quedaron después de la tribulación. Los que se quedaron en la tribulación. Y si ustedes leen el capítulo 1 de Apocalipsis hasta el último, se van a dar cuenta que lo que está haciendo Dios, el Espíritu Santo, es una advertencia a toda la tierra. Es una advertencia, no es un saludo.
¿sí? No es... ¿A qué viene el Señor Jesucristo? Recuerde que la primera vez vino como cordero para quitar los pecados. La segunda vez viene como león para arrebatar a su presa. Para hacer justicia. Ya no es para salvación. Entonces, vamos a leer lo que dice Apocalipsis, versículos antes y versículos después, para que vean a qué se refiere ahí cuando dice todo ojo le verá. Dice aquí Apocalipsis 1 del 4 en adelante: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es, el que era y el que ha de venir. De los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria por imperio de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Ya cuando está hablando aquí del todopoderoso, está diciendo el que tiene todo el poder para juzgar, para castigar y hacer juicio. Y por eso habla aquí del todopoderoso, porque él tiene el poder. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes le van a ver? Todos los que le traspasaron. Ahora, ¿quiénes les traspasaron? Cuando nosotros pecamos y traemos a Jesús, o sea, a la crucifixión, a recordar el sacrificio de la cruz de una manera muy didáctica, vamos a verlo así, de esta manera didáctica, y digo didáctico en el sentido de ser visible. Cuando uno expone a Jesús en la cruz, eso es traspasarle. Eso es traspasarle. ¿Por qué creen que los satanistas usan crucifijos con el supuesto Jesús crucificado? Porque para ellos significa que Jesús fue fracasado, que ellos dicen que no resucitó, que ahí se quedó, ¿sí? Que está muerto. Representar a Jesús en la cruz, primero es la burla. ¿Cuál burla? De exhibirlo semidesnudo. Es una vergüenza que el judío no podía soportar, que lo semidesnudaran y lo exhibieran en público. ¿Sí? Segundo, las patadas, los golpes, cuando le escupieron, cuando se burlaron, ¿verdad? Le vendaron los ojos y dijeron, profetiza, ¿quién te pegó? Todo eso, desde que fue arrestado hasta que fue crucificado, eso es más que burla y escarnio. ¿Sí? Eso es burla y escarnio. Ahora fíjese bien lo que dice Hebreos 6, del 4 en adelante. ¿Sí? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos, fíjese bien, hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Le están exponiendo a vituperio. Recuerden que la Iglesia Católica, y no solamente la Iglesia Católica, algunas iglesias cristianas están haciendo esto. En lo que ellos llaman la Semana Santa, hacen un via crucis crucificando otra vez a Jesús. Y de la misma manera es exhibido, ¿verdad? Le quitan sus ropas y bueno, vuelven a repetir el escarnio, la burla. Eso es exponer a Jesús. Estas personas le están crucificando otra vez. En una representación lo están haciendo. ¿Qué más? Repito, cuando usted ve en la Iglesia Católica un crucifijo del supuesto Jesús crucificado, lo están exponiendo ¿a qué? A vituperio, o sea, a burla, a escarnio. Ahora vamos a seguir leyendo esto, porque el católico, perdóneme amigo católico lo que le voy a decir, pero es que usted está ofendiendo a Jesús cada vez que
que lo ve ahí crucificado, supuestamente, ¿verdad? Cuando lo ve ahí supuestamente crucificado, eso es escarnio. Usted le está crucificando otra vez. La Iglesia Católica tiene a Jesucristo crucificado, lo está exponiendo todos los días. Quiere decir que lo están traspasando todos los días, todos los días. La misa de Eucaristía dicen que es la misa del sacrificio. ¿Sí? Dicen que la hostia se llama víctima. Y dicen que la hostia se convierte en Jesús. O sea, que la hostia es Dios. Entonces imagínense, están poniendo a Jesús como víctima. ¿Qué quiere decir? Que le están, ¿qué? Traspasando otra vez. Ahora fíjense lo que dice Hebreos 10 del 26 en adelante. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, ¿cuál es el conocimiento de la verdad? Que Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz, para que por medio de su sangre seamos perdonados de nuestros pecados. Esa es la verdad. Entonces quiere decir que ya no queda más sacrificio por los pecados. Y la misa de Eucaristía es misa del sacrificio. Quiere decir que están haciendo sacrificio cada vez que celebran la misa de Eucaristía. 27. Sino que queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces viene un juicio. Este juicio no lo van a sufrir los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque no están haciendo escarnio ni están traspasando a Jesús todo el tiempo. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Recuerde lo que dijo el Papa. Por las venas de Jesús corre sangre pagana. Eso es una ofenda y eso es tener por inmunda la sangre de Jesús. Y usted, si usted le cree y defiende eso que dijo el Papa, usted está teniendo por inmunda la sangre de Jesús. Entonces dice aquí, ¿cuánto mayor castigo pensáis el que merecerá al que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Ahí están haciendo afrenta al Espíritu de Dios, al Espíritu de gracia. ¿Por qué? Porque ustedes creen que hacer ese sacrificio en la misa de Eucaristía, eso lo santifica a ustedes, y eso no es cierto. Porque el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Dice el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amigo, esto no es para espantarle, esto es para hacerle conocer que Dios es un Dios de juicios. ¿Sí? Usted dirá, bueno, al final de cuentas el que me va a juzgar es Dios. Pues precisamente te lo digo. Yo te puedo juzgar con mis palabras, pero yo no te voy a juzgar como te va a juzgar Dios. Dios te va a echar al fuego eterno. Y eso sí eso es de preocuparse. ¿Sí? Y no es para espantarte, es para saber que te espera un futuro que no es de vida eterna, no es de descanso. Y bueno, ya hablaremos de eso un tiempo. Aquí acabamos de comprobar que lo que acaba de decir Rafael Díaz es que los que le van a ver son los que les traspasaron, los que pecaron, los que ensuciaron su nombre, y aunque los que nunca obedecieron su palabra. Bueno, pues aquí Rafael Díaz dice que esta enseñanza del rapto nació en el siglo XVIII. No. Para empezar, la enseñanza no es sobre el rapto, sino el arrebatamiento. Yo no voy a explicar por qué muchos usan la palabra arrebato, la palabra rapto, pero es un sinónimo. Y esta palabra viene del griego arpazo. Y arpazo significa, bueno, en 1 Tesalonicenses 4:18 dice ahí, y nosotros seremos arrebatados. Nosotros seremos arrebatados. Aparece la palabra arpageomesa.
Bueno, aquí son dos palabras juntas, que es la palabra nosotros y la palabra arpazo, que es arrebato o arrebatar. Significa entonces que seremos, se dice aquí entonces, nosotros arrebatados. Entonces viene de la palabra arpazo. ¿Qué significa arpazo? Del griego arpazo, que significa, fíjense bien, es tomar por sorpresa, significa robar, significa raptar, significa arrebatar, por supuesto, ¿verdad? La palabra que usamos nosotros, arrebatar, y significa eso, hasta ahí. Hay más, pero las más importantes son esas. Y aquí también aparece la palabra rapto, significa raptar. Así que la palabra es correcta. ¿Sí? Ahora, él dice que nosotros decimos que solo los católicos se van a quedar en la tribulación. No, no es cierto. Decimos que los pecadores se van a quedar en la tribulación. Y esto va a incluir a muchos cristianos evangélicos, no solamente a católicos. ¿Sí? Tampoco decimos que nosotros somos los escogidos, no. Todo aquel que es nacido del Espíritu no peca. Y ya recuerde lo que dice la Escritura, no erren, no cometan este error ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, ¿verdad? Todo eso no van a ir al reino de los cielos. Y vea que muchos de nosotros hemos pasado por el adulterio, por la fornicación. ¿Sí? Muchos practican la idolatría. La Iglesia Católica se caracteriza por la idolatría. Así que fíjese bien que no estamos hablando solamente de los católicos, porque también hay cristianos evangélicos idólatras. ¿Sí? Pero no de esa medida que lo hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica casi en su totalidad, el 99% son idólatras. Son idólatras. El 1% no son idólatras. Son verdaderos cristianos que están obedeciendo la palabra de Dios. Y estoy hablando yo de católicos. Pero en nuestras iglesias cristianas evangélicas, las que están cayendo en apostasía, son idólatras. Son idólatras. Y estos se van a ir también, se van a quedar en la tribulación. Bueno, continúo. Entonces aclaro y afirmo. Nosotros no decimos ser los elegidos, no. Los que dicen eso son los testigos de Jehová. ¿Sí? ¿Y qué más? Ahora, también, ¿qué es lo que se dice que decimos nosotros que los católicos se van a quedar? Vuelvo a afirmar y a decir que no es cierto. No todos los católicos. Yo soy católico y yo no quiero quedarme. Y ni quiero quedarme. Bueno, otra cosa. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Bueno, vamos a leer después lo que dice la palabra de Dios. Pero bueno, él dice que es una enseñanza diabólica que nace en el siglo XVIII. Pues no, mi amigo Rafaelito, porque lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18, no es una enseñanza que nace en el siglo XVIII. Nace en el primer siglo. Y esto Pablo se lo enseña a los tesalonicenses. Si tú ya lo leíste, y yo lo voy a volver a leer. Porque tú confundes la venida de Jesucristo con el arrebatamiento. El arrebatamiento es un acontecimiento muy diferente a la segunda venida de Jesucristo. Entonces, el arrebatamiento no es secreto, ya se sabe. Secreto es lo que no se sabe. Bueno, pues el arrebatamiento no es secreto. El arrebatamiento ya es público. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro que lo puede leer cualquiera. Y de tal manera que podemos darnos cuenta qué es lo que va a suceder. Es por eso que nosotros leemos Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer lo que dice Primera de Tesalonicenses. Tan solo este texto, esta parte, esta porción de la escritura es bien clara y es lo que nosotros predicamos. No predicamos nada de lo que está escrito aquí. Al contrario, predicamos lo que aquí está escrito, sin irnos a la izquierda y sin irnos a la derecha. ¿Qué dice entonces Primera de Tesalonicenses 4,
del 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Aquí no está hablando de la venida del Señor. Fíjese bien por qué. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice los que hayamos quedado ¿de qué? De los que resucitaron. ¿Sí? Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a dar ejemplos de arrebatamiento. ¿Sí? Enoc fue arrebatado, Dios le llevó. Ese fue el primer arrebatado. El segundo arrebatado, bueno, a mí no me consta que Moisés haya sido arrebatado, pero lo que sí me consta es que nunca se encontró su cuerpo. ¿Sí? ¿Y quién fue más arrebatado? Y bueno, y cuando digo aquí, no me consta decir que estoy haciendo una deducción. ¿Sí? Así que no vayan a decir que Dani Córdoba dijo y asegura y asevera que Moisés fue arrebatado. No, no lo aseguro ni lo asevero porque la Biblia no lo dice. ¿Sí? Entonces yo asumo que porque como nunca fue encontrado el cuerpo de Moisés, sí, Dios le arrebató. Esa es mi deducción, no estoy afirmándolo. Bueno, pero sí podemos decir que Elías fue arrebatado en presencia de Eliseo. Ahora, ¿quién más fue arrebatado pero regresó? Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Ahora, fíjese bien lo que dice aquí, porque aquí hay muchas personas que son ignorantes, que no tienen conocimiento de las escrituras, y si lo tienen lo están torciendo. Pero dice aquí que vamos a recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Sí? En otras traducciones dice para recibir al Señor en el cielo, y así estaremos con el Señor. Bueno, cuando dice aquí en el cielo, ¿a qué cielo se refiere? Se refiere a nuestro cielo, que es la atmósfera. ¿Sí? Dice ahí, ¿de dónde viene el Señor? El Señor viene del tercer cielo, allí donde Pablo fue arrebatado. Ahora, gracias a los escritos de Pablo conocemos que hay tres cielos. El primer cielo es nuestro cielo, nuestra atmósfera. El segundo cielo es el espacio exterior, el que decimos que no tiene fin, pero ya sabemos que sí tiene fin, porque hay un tercer cielo y es ahí donde habita Dios. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene el Señor? Viene del tercer cielo. ¿Y dónde va a estar? Se va a hacer presente en el cielo, en nuestro cielo, en el aire. ¿Sí? Entonces Jesús no va a ser visible para la gente común. ¿Por qué? Porque vamos a recibir al Señor en el aire, como dice aquí. Entonces aquí no está hablando de la venida del Señor Jesucristo, está hablando de lo que Jesús está haciendo. Viene por su pueblo. Y para eso, para que nosotros podamos irnos con Él al cielo, tenemos que transformar este cuerpo. ¿Sí? Y bueno, esto lo vamos a ver en Primera de Corintios 15. Este pasaje de la Escritura es un pasaje alterno, o sea, es un pasaje paralelo. ¿Sí? Ahora vamos a ver el 1 Corintios 15, 52. Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a leerlo desde el 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, fíjense bien, a la final trompeta, y los muertos resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Sí? Entonces, a que nosotros no vamos a ver muerte, tenemos que ser arrebatados.
¿Y quiénes van a ver muerte? Los que se queden en la gran tribulación. Va a haber una gran tribulación. Él dice que hablamos de Mateo 24. Sí, bueno, pues esta tribulación, en Mateo 24 habla de dos tribulaciones. Habla de una tribulación que el mundo va a pasar y después habla ahí de una gran tribulación. Y vamos a leer lo que dice Mateo 24 en cuanto a la gran tribulación, que no estamos hablando de la tribulación que todo ser humano va a pasar. Estamos hablando de la ya gran tribulación. Mateo 24, 9 dice, bueno, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí de esta tribulación está hablando Jesús, la primera tribulación. Ahora fíjese bien lo que dice Mateo 24, 21. ¿Sí? También habla aquí de tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquí empieza a hablar de las señales que Apocalipsis habla. ¿Sí? Por eso es que le digo que Apocalipsis es el libro de las profecías de los últimos tiempos, de los tiempos finales. Entonces dice aquí, porque entonces habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y aquí está hablando de la salvación de Israel, ya no de los cristianos. De los verdaderos cristianos, los que realmente trabajaron en el Evangelio, van a ser arrebatados. ¿Sí? Entonces hay que echarle ganas, ¿Sí? Hasta ahí. Ahora vamos a ver lo que dice Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación en aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Fíjese bien, inmediatamente después de la tribulación. Entonces está hablando de una tribulación y después habla de una gran tribulación. Amigo, Rafael Díaz, no es para espantar a la gente, es para advertirles que va a ocurrir algo muy fuerte en la tierra. Entonces no es para espantarlos. Tú dices que nosotros queremos que la gente se espante para que se vengan a nuestras iglesias. No. Queremos que la gente se arrepienta y no se quede. Y yo muchas veces he dicho, si usted, amigo católico, se quiere quedar, quédese en la iglesia católica, pero deje la idolatría, deje los dogmas que son mentiras. Siga a Cristo Jesús. Sígale. Usted puede ser católico y usted puede ser salvo, pero aléjese de la idolatría. Aléjese de estar adorando y venerando imágenes. Eso es idolatría. Ya lo he explicado muchas veces, ya no necesito explicarlo otra vez. Pero sí es necesario decirle que viene un tiempo terrible en el cual usted debe estar atento, porque es para salvación de su alma. Pero obviamente si usted se sale de la idolatría y deja los dogmas, tarde o temprano la iglesia católica lo va a desechar, ¿sí? Entonces, ahora sí ya me atrevo a decir, busque una iglesia bautista, ¿sí? Que prediquen el verdadero evangelio y que le den libertad a Dios. Pero si no la encuentra, busque a Casa de Oración. Casa de Oración le va a enseñar correctamente la palabra de Dios. No es la religión verdadera, no es la religión verdadera. Nosotros no predicamos religión, nosotros predicamos a Cristo, y el Cristo es el único que puede salvar. Ahora, dice aquí Rafael Díaz que solo queremos que se queden en nuestras iglesias porque queremos robarles el diezmo. Pues bueno, lo único que quiere Rafael Díaz es que se queden en su iglesia católica para que el sacerdote les robe sus limosnas, para que le cobre por bodas, para que le cobre por bautizos, ¿sí? Por 15 años, por
por confirmación, ¿verdad? Porque cobran por la confirmación, por la primera comunión, ¿sí? Les cobran hasta por el funeral. Si está una persona muriendo, yo recuerdo cuando mi abuelo se estaba muriendo, le llevaron al sacerdote para que le llevara los santos óleos, la extrema unción. Cobró el sacerdote, ¿eh? Cobró. ¿Qué más? Las indulgencias, ¿sí? Es dinero que piden para sacar a la gente del purgatorio. O sea, ya no importa María. Y la gente ahí, Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Pero llega el dinero de la de la indulgencia y ¡pum! Ahí la gente se quedó ahí. Y María, oh, pues no querían que yo lo sacara. Sí, María, pero ya dieron la indulgencia, ya no te preocupes. Te vamos a pasar el 10% de la indulgencia, ¿ok? Entonces, ¿por qué más cobran? Cobran desde que uno nace hasta que uno se muere. Entonces, estos quieren que usted se quede para que usted no deje de generar ganancias. Y por si fuera poco, quieren que usted siga llevando a sus hijos para que los violen y los ultrajen. No todos los sacerdotes hacen eso, no lo hacen. Pero muchos lo hacen, muchísimos. Y aquí, tan solo en Estados Unidos, que es un país evangélico, tan solo aquí, fíjense, tan solo aquí, hay más de 10,000 sacerdotes en la lista de los que han violado y ultrajado. Más de 10,000 sacerdotes en 50 años. Más de 10,000. Ahora, el último escándalo, imagínense, en el último escándalo, más de 1,000 niños fueron violados, ultrajados y expuestos en redes pederastas. Más de 1,000 niños, en el último caso, esto acaba de suceder, aquí en Pensilvania. Imagina cuántos fueron ultrajados durante el tiempo que no se supo, donde no existían las redes sociales, donde la comunicación era muy limitada. No es mi intención decir esto, porque si sacerdote, si este apologeta católico empieza con esas cosas de que nosotros queremos su diezmo para robárselo, debe saber que la Iglesia Católica también predica del diezmo, ¿sí? Entonces, si él saca esas cosas, yo tengo que sacar esto, ¿sí? Y déjeme decirle esto, yo prefiero que a mi hijo le quiten el diezmo a que le quiten la limosna y que me lo violen. Entonces, usted escoge dónde quiere ir, ¿sí? La Iglesia Católica no es, y cuando me refiero yo a la Iglesia Católica me refiero yo al clero, a los sacerdotes, a los apologetas, al Papa. No me refiero yo a los laicos, a los creyentes, yo no me refiero a ellos. Me refiero a estos que son mentirosos, ladrones y enfermos sexuales. ¿Usted cree que Rafael Díaz hace todo esto gratis? No, él no lo hace gratis. A él le pagan por hacer esto. Él cuando va a sus diferentes giras, él cobra por eso. ¿Sí? Donde él se ha presentado, la gente tiene que pagar para ir a verlo. Entonces también es lo mismo. A estos no les importa su estado espiritual, a ellos les importa su dinero. Ahora, ¿es verdad que hay pastores que se han hecho ricos? Sí, se han hecho ricos. Y yo no solapo a estas personas son siervos de Satanás. Estos pastores que tienen mansiones lujosas con alberca, ¿sí? Tienen jets, tienen yates. Ahora, si un pastor de esta índole, usted cree que si tiene un yate, ¿por qué va a tener un yate un pastor? Eso es lujo. El lujo viene de la palabra lujuria. Y el lujurioso piensa en cosas lujuriosas como mujeres. Cuando yo hablo de esta gente,
téngalo por seguro que estos pastores han de meter mujeres en bikini en sus yates, como lo sacan ahí en los videos de música. Si tienen un jet privado y van mujeres sirviéndole, yo no creo que nada más sean para servir una copita de jugo, no, se sirven vino, son borrachos, ¿sí? No solamente voy a hablar de la Iglesia Católica de ese aspecto, no. Porque si yo voy a hablar mal de la Iglesia Católica, tengo que ver también el mal que hay en las iglesias cristianas evangélicas. Esas neopentecostales, neocristianas, ¿sí? Neoevangélicas. Esas iglesias son siervos de Satanás. Que sí es cierto, sí es cierto. Están abusando del diezmo, de las ofrendas. Pero eso no tiene por qué involucrar a todas las iglesias cristianas evangélicas. No lo tienen por qué involucrar. Así como yo digo que no todos los sacerdotes son violadores, pederastas, pero sí cobran diezmo, sí cobran por bodas y todo eso que acabo de mencionar, sí lo hacen. Así que no me pueden decir que no. ¿Qué más? En cuanto a estos neopentecostales, ¿sí? Si tienen alberca, ¿para qué quieren alberca? No lo creo que la tengan para bautizar a los miembros, ¿sí? Obviamente han de meter mujeres también semidesnudas y estar ahí con lujuria. Entonces, ¿por qué tener algo de lujo? ¿Verdad? ¿Por qué tener algo de lujo? Lujo viene de lujuria. ¿Sí? Y si buscamos en el diccionario etimológico qué significa lujuria, vamos a encontrar un montón de cosas con la palabra lujuria. ¿Sí? Entonces, hay que ser parejos. Hay que ser parejos. Pero sí hay iglesias cristianas evangélicas que están actuando conforme a la palabra de Dios. Y no es justo que nos manchen a nosotros por ese tipo de personas. Por eso es que cristianos que para mí no son cristianos, son siervos de Satanás. Y así, pero ustedes defienden a los sacerdotes pederastas. Vemos al sacerdote Toro que sacó un video diciendo que estos sacerdotes Dios los llamó y que son santos. No, usó malos versículos. Los versículos que él dio eran más bien para condenar la actitud de esos sacerdotes. Entonces, yo le predigo la verdad. También voy a hablar de los pastores corruptos. Esos sí son lobos rapaces. Y de hecho, fíjense bien lo que voy a decir, no están enseñando doctrina católica, pero sí están introduciendo enseñanzas de la Iglesia Católica. Y no quiero que usted se confunda. Una cosa es una enseñanza y una cosa es doctrina. ¿Sí? Las nuevas enseñanzas de estas iglesias evangélicas son enseñanzas, pero no es doctrina de las iglesias cristianas evangélicas. Y asimismo, la Iglesia Católica tiene enseñanzas que no están de acuerdo a su doctrina. Pero bien, estas enseñanzas son introducidas en nuestras iglesias. ¿Sí? Por ejemplo, aquellos que se hacen llamar apóstoles, es una enseñanza católica y hablan de la sucesión apostólica y dicen que el ministerio apostólico es vigente. Pues no lo es. ¿Sí? Yo lo creí en un tiempo, pero escudriñando las escrituras me di cuenta que no es cierto. Hablan del ministerio apostólico. No creo yo en ese ministerio apostólico. Que sé que hay profecía, pero apóstoles con ese ministerio de profecía no hay. No lo hay. Así que ni el ministerio apostólico ni el ministerio profético existen hoy en la actualidad. No lo hay. Entonces estoy siendo sincero y estoy siendo recto en cuanto a la palabra de Dios. Usted decide, amigo, ¿a dónde va a servir usted al Señor? La palabra de Dios dice, y salid, hijitos, en medio de ella. ¿Sí? Es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios.
Vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Aquí tengo varias Biblias a mi mano y los diccionarios en caso de que sea necesario, ¿sí? Y bueno, pues no solamente mm, Rafael Díaz voy a estar denunciando sus mentiras y fíjate de qué manera él habla. Él habla de una manera que inspira el odio, ¿sí? Yo ya no voy a decir que Rafael Díaz sea un ignorante, porque no es ignorante. Él conoce muy bien lo que dice la palabra de Dios. Él sabe lo que nos enseña la palabra de Dios. Lo que él hace es tergiversar las escrituras. Y el único que él sabe hacer, sabe tergiversar, sabe torcer las escrituras. Él no le sirve a Dios. Y yo lo digo con esa confianza porque Él no quiere que usted aprenda la palabra de Dios. Él mismo les dice a ustedes que la palabra de Dios no es confiable. ¿Sí? Vamos a ver. En, en Segunda de Corintios 6, fíjense bien lo que dice aquí, Segunda de Corintios 6 del 14 en adelante dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Ahora fíjense bien, cuando dice aquí, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Significa a incrédulos de qué? Incrédulos del Evangelio, incrédulos del Nuevo Testamento. Hay gente que no cree, ¿sí? Entonces, la Iglesia Católica les está enseñando a ustedes a no creer en el Evangelio. Ya lo han oído muchas veces, ya lo han oído. Entonces, ellos son incrédulos y los hacen incrédulos a ustedes. Entonces, si usted cree en el Nuevo Testamento, usted cree en la Biblia, tiene que apartarse de ellos. Dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. El Nuevo Testamento representa la luz, como dice ahí en Juan 1:1. ¿Sí? En el principio era el verbo, o sea, la palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y dice aquí que era en el principio con Dios y era la luz de los hombres. Entonces, estamos hablando de la palabra de Dios, que es la luz.
Y si no es palabra de Dios, ¿qué es entonces? Son tinieblas. Y a ustedes les enseñan más la tradición oral católica y el catecismo que la Biblia. Entonces, la tradición oral católica y el catecismo son tinieblas. Entonces, no puede tener usted comunión con la luz y las tinieblas al mismo tiempo. 15. ¿Y qué concordancia hay entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Fíjese bien aquí. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, en el templo no debe haber imágenes, no debe haber ídolos. ¿Por qué? Porque eso es idolatría. No hay ninguna compañía, no hay ninguna concordancia, no hay armonía. Es lo que está diciendo aquí. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Usted quiere ser hijo de Dios, solamente retírese de eso. Retírese de eso. No queremos espantarle. No queremos que tenga miedo. Queremos que usted conozca primeramente la misericordia de Dios. Dice la Escritura en Romanos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos, pero también dice ahí que por la gracia de Cristo ahora nosotros somos salvos. ¿Sí? Si por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice ahí, ¿sí? Que porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, aquí yo le presento el lado oscuro de la muerte, del castigo eterno, pero también le muestro la misericordia. No es para que usted se espante, es para que usted se maraville de que Dios nos ama aún siendo pecadores. ¿Sí? Porque para eso Él vino, para salvar a los pecadores. ¿Y qué más? Y dentro de esa misericordia, dentro de la gracia, dentro de la dádiva, dentro del regalo, es que nosotros aceptemos que somos pecadores y nos retiremos del pecado. Y ahí es donde Dios nos da de su amor, de su gracia y de su salvación. Dios me los bendiga.